dos jóvenes que tienen en común que una estudia Derecho, el otro es abogado y son pertenecientes al movimiento Tricolor por la Soberanía Nacional. Presentamos con mucho placer a Catherine González y al señor Noah Peña Gómez, quienes nos vienen a hablar acerca de un tema que se trata poco. La juventud es un segmento que quizás siendo mayoritaria, a veces uno da la impresión de que son tratados como minorías, le tienen hasta un ministerio aparte para tratar sus asuntos, pero hay preocupaciones como primer empleo, afectaciones que pueden tener ellos al momento de buscar trabajo, prejuicios y en muchos casos ahora se suma un ingrediente más que es la inmigración, que puede resultarle desventajosa en colocaciones. Vamos a comenzar primero con Noah, es abogado, que nos hable en nombre del movimiento Tricolor en cuanto a la posición que tiene este movimiento, el impacto que tiene la inmigración en lo que es el empleo para las personas de su segmento poblacional. Muy bien, en primer lugar, buenos días. Les agradezco la invitación. En representación de Juventud Tricolor, para nosotros es un honor estar por acá. Cabe destacar que ayer fue el Día Nacional de la Juventud, o sea que coincidió en buen momento la invitación. Hay que recordar que la República Dominicana fue fundada por jóvenes. Juan Pablo Duarte, al momento de la fundación de la Trinitaria, tenía 27 años. Y me parece que Serra tenía 18 a ese momento. A los 31 ya la independencia estaba realizada, en el caso de Juan Pablo Duarte. La juventud tiene un papel preponderante en los cambios políticos. Y como usted dice, a veces se ve o se queda la impresión de que se utiliza solamente como bisagra la juventud para posicionarse y luego pues dejarla de lado. La Constitución también protege a la juventud en el sentido de garantizarle un primer empleo y fomentar políticas públicas que garanticen eso. Hay un estudio que se hizo local que del 2000 al 2014 la ocupación laboral inmigrante aumentó haitiana fundamentalmente, aumentó en un 445%, mientras que la nacional aumentó un 30%. Estamos hablando, obviamente, de una desproporción marcada. Le llaman empleos de baja calificación a los que ocupan los haitianos. Justamente los primeros empleos son aquellos que requieren una experiencia mínima. Yo podría decir que la baja calificación laboral se debe a la inmigración ilegal. ¿En qué sentido? De que ellos ocupen esos campos y que no se haya pues desarrollado una política que modernice la manera en la que se hacen esos trabajos. Es fundamentalmente porque la ley de mercado es la que impone la manera en la que se va a hacer negocios, y la ilegalidad rompe y altera los resultados de esa ley. ¿A qué me refiero? Cuando una persona está dispuesta a trabajar por menos de lo que trabajaría un nacional, necesariamente detiene el proceso de modernización de la manera en la que se generan los empleos. Y en ese sentido la juventud se ve afectada. Usted me dice, un joven no estaría dispuesto a hacer lo que hace un obrero haitiano. Había que verificar primero las condiciones bajo las cuales esa persona realiza esas labores. Esas posiciones podrían estar perfectamente ocupadas por dominicanos jóvenes. Mi primer empleo fue en una ferretería, por ejemplo. Era un empleo de una calificación baja, se podría decir. Como decir, no especializado, pero por lo menos le permitía la subsistencia en un proceso de formación, de estudio. Correcto. Y de trabajo. Perfectamente. Entonces, ¿a dónde voy? Esa inmigración es joven
y está ocupando las posiciones que podría ocupar la juventud dominicana, pero obviamente no bajo las mismas condiciones. Ese derecho constitucional de salvaguardar las condiciones laborales primero de los empleados, el 80-20, hacerlo cumplir, el derecho al primer empleo, tiene el Estado que ejercer sus políticas migratorias y detener el flujo migratorio ilegal, porque nadie se opone a que vengan inmigrantes a la República Dominicana, pero la ilegalidad rompe las reglas del juego y evita la insertación de esos jóvenes que necesitan una experiencia laboral, porque el trabajo desarrolla muchas aptitudes que serán necesarias luego, como por ejemplo la convivencia con otras personas de características distintas, ese primer contacto con el dinero, la responsabilidad. ¿Tú temes que quizás el mercado se acostumbre demasiado o termine adaptándose a funcionar solamente con la limitación, con esa oferta laboral, y que eso vaya en desmedro entonces de que tecnologías, de que haya un desarrollo, por supuesto, de que perdamos la costumbre, por ejemplo, de capacitar dominicano para hacer ciertas cosas? Perfectamente, porque es que la ley de oferta y demanda es infalible. Lo que está pasando es que hay personas que originalmente no estarían capacitadas para tener ese tipo de negocios o dedicarse a ese tipo de comercio. Una persona que quiere ser, vamos a decir, productor agrícola, pero no cumple con las condiciones de ofertar seguridad social, garantizar la seguridad y las herramientas pertinentes a sus empleados, pues viene y encuentra en el inmigrante ilegal la persona idónea para llenar ese vacío. Esa persona acumula ciertas riquezas y ya entonces se resiste al cambio. Aquellos que sí estaban en las condiciones de dedicarse a esa línea de producción se ven en una desventaja competitiva y tienen que sucumbir ante lo mismo y tienen que empezar a emplear mano de obra ilegal. Sí, está bien. Catherine, vamos a ver, y desde tu punto de vista entonces, como joven, como estudiante, ¿ves de qué manera sientes que es afectada la juventud respecto a la inmigración? Gracias. En cuanto al sector productivo, tanto formar e informar, vemos cómo están siendo ocupados los empleos por haitianos ilegales y otros inmigrantes, pero en este caso la mayor tasa es de inmigrantes haitianos. En el sector turismo vemos como en la parte ya del país, que es la más afectada, digamos, vemos como tanto en puestos gerenciales como en puestos más bajos están siendo ocupados por haitianos, y esto en su mayoría están siendo educados en escuelas y universidades de República Dominicana. Según el Observatorio Dominico Haitiano, puso una estadística que en República Dominicana hay alrededor de unos 15.000 estudiantes preparándose de manera universitaria en el país. En otros casos también vemos en el sector tanto de agricultura, de la buhonería, cómo han desplazado a muchos dominicanos, inclusive jóvenes, que realizaban estos labores. Otro de los sectores como los jóvenes que se dedican a hacer motoconchos, que quizás toman un motor para sacar un presupuesto bajo para irse a conchar porque no tienen, digamos, una educación que les permita llegar a un puesto de trabajo un poco más alto, y esto también están siendo suplantados por los haitianos. De igual manera, podemos ver cómo se destina el gobierno presupuestos millonarios en el caso de darle atención médica gratuita, educación gratuita, porque hay escuelas que tienen cupos totalmente de haitianos, hay universidades que también tienen un alto cupo de haitianos, y en las provincias, digamos, a los jóvenes que estamos ya en la ciudad, digamos distrito y eso, nos está afectando también un poco, porque los jóvenes que viven en provincias fronterizas, Pedernales, Dajabón, tenemos un éxodo masivo de ellos porque se están retirando y están dejándole las provincias a ellos porque prácticamente la han invadido y todos los puestos de trabajo se lo han dejado a ellos. ¿No crees tú que quizás tal vez,
percibes tú que se va ampliando como el abanico de puestos laborales, que ya los jóvenes dominicanos se están dejando de interesar por ellos porque ya dicen, eso es cosa de haitianos? No, creo que no es por ser cosa de haitianos. El problema es que los empleadores han desvaluado los sueldos, y el dominicano que está preparado sabe que no va a trabajar, va a estar en un trabajo de 8 a 6 de la tarde por 8,000 pesos o por 10,000 pesos, porque sabe que tiene la capacidad. En el caso que viene un inmigrante, como está en esa condición, decide hacerlo. Incluso hay trabajadores haitianos que trabajan 7 días corridos sin ningún reclamo. Un dominicano sabe cuáles son sus derechos y no lo va a hacer. Bien. ¿Y qué está planteando el movimiento tricolor para corregir esas situaciones que ustedes denuncian? El movimiento tricolor busca, en parte de nosotros que somos la juventud tricolor, buscamos que los jóvenes se integren al movimiento para hacer que el gobierno cumpla con esas leyes. Por ejemplo, como mencionaba Noah, con el 80-20. Se supone que en una empresa debe haber 80% de trabajadores dominicanos, 90% no de haitianos específicamente, sino de extranjeros. Entonces, lo que buscamos es que los jóvenes se unan a nosotros para así exigir al gobierno, no solamente en tema de empleos, sino cualquier otro tema concerniente a nosotros que nos pueda dar la oportunidad de crecer como ciudadanos dominicanos en nuestro país. Bien. Sí, sí. ¿Y tienen previsto alguna actividad con motivo de conmemorarse en estos días, lo que dicen, el mes de la patria, desde el nacimiento de Duarte hasta el Día de la Independencia? Bueno, si bien recuerdo, el día 10 de febrero tenemos una actividad en Santiago, ¿no? Si no me ayuda con la hora, que no la tengo sí. No, todavía esos detalles se están preparando, pero sí tenemos una actividad formal ya el 10 de febrero. Qué bien. Y fuera de la preocupación de ustedes como jóvenes relacionada a la inmigración ilegal en la República Dominicana, no solo de haitianos, sino de cualquier otra nacionalidad, ¿qué otras preocupaciones tienen ustedes como jóvenes que entienden que ocurre en el país que afecta el sector juvenil? Bueno, lo que pasa es que la inmigración haitiana es el 90% de la inmigración total. Por eso uno siempre le da ese matiz de mencionar la haitiana, porque además es una migración que no es favorable a la República Dominicana desde el punto de vista laboral. No te digo, olvidémonos del problema de la migración. ¿Cuál es otro problema de la juventud en la República Dominicana que le preocupe a ustedes? Bueno, los obstáculos laborales. Obviamente te exigen experiencia previa, tú acabado de salir de la universidad, eso es un sinsentido si no hay un programa que estimule la primera experiencia desde el Estado, que es quien está pues supuesto a salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y de brindar las oportunidades a cada uno de nosotros pues de adentrarnos en el proceso económico, y siendo la República Dominicana una población joven, pues necesariamente ese relevo tiene que darse a partir de una base pues con experiencia. Yo te podría agregar que aparte de la devaluación de salarios que te mencionaba antes, también la inseguridad que uno vive en las calles. A causa de tanta inmigración, no solo de haitianos, tenemos inseguridad porque la delincuencia ha aumentado, y no solo vemos quizás jóvenes dominicanos en las calles que te vayan a asaltar o algo, también vemos que hay haitianos en su gran mayoría, y quizás se pueden decir que quizás 1 o 3 venezolanos que nos están, aumentando la inseguridad a nosotros como ciudadanos. Bueno, está bien. ¿Habría lugar a alguna exhortación, por ejemplo, a las autoridades o algo adicional para la juventud en cuanto a motivarlos, en cuanto a la participación en el movimiento tricolor? Por supuesto que sí. Decirle a los jóvenes, que como mencionaba Noah anteriormente, que los trinitarios fueron personas jóvenes de menos de 30 años que levantaron República Dominicana e hicieron una República Dominicana que es lo que tenemos hoy día. Decirle que se unan al movimiento tricolor y la juventud tricolor para de nuevo levantar República Dominicana, sacarla de estos problemas, exigirle al gobierno y a todo funcionario que tenga que ver con algo que pueda ayudarnos a levantarnos, a unirse a nosotros
para así poder crear una mejor juventud con mayores oportunidades en todos los ámbitos de que pueda haber sociales en República Dominicana. Bien, muchas gracias entonces a Catherine González, estudiante de Derecho, y Noa Peña Gómez, abogado, quienes representan a jóvenes, empleados privados, profesionales y miembros del Movimiento Tricolor por la Soberanía Nacional. A ustedes las gracias por la sintonía, recordándoles que todo el contenido de Revista 110 está disponible en YouTube después del mediodía en nuestra página oficial, y que en la noche pueden ver la repetición del programa íntegramente en Coral. Volvemos mañana a estar con ustedes.